Hola, hola, Dios me los bendiga. Desde aquí, una vez más, desde Perú, su hermana en Cristo, Marta Curaca, compartiendo con ustedes un mensaje de esperanza. Hoy vamos a leer el libro de Primera de Samuel. Vamos a tomar el capítulo 15 y vamos a leer del versículo 16 y 17. Y dice la palabra: Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, vamos a resaltar esto, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Tengo una nueva versión de la Nueva Traducción Viviente y dice: Entonces Samuel le dijo a Saúl: Basta. Miren esta declaración: Basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: Aunque te tengas en poca estima, resalto esto, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora yo te entrego, Señor, mis emociones, mis pensamientos, mis palabras, para que seas tú, Espíritu de Dios, hablando a tu pueblo, a tu iglesia, así como has venido hablando a mi vida. Toma el control de inicio a final de esta enseñanza y que seas tú ministrando nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad que me estás dando de compartir tu palabra. Como podemos notar aquí, miren, miren lo que ha sucedido en ese entonces con el rey Saúl. El rey Saúl tenía una una bajo estima de él mismo. Se consideraba poca cosa. Se consideraba que no tenía valor. Pero aún así Dios lo escogió como rey. Y esa bajo estima que tenía, él, él lo llevó a su reinado. Él lo llevó a reinar de esa manera, digámoslo así. No habiendo quizás superado eso, sanado eso. Pero él así Dios, mejor dicho, lo llevó para que él pudiera ejercer un cargo tan importante como el rey de una nación. En este caso, como el rey de Israel. Vemos más adelante cómo repercutió eso en la vida del rey, cómo afectó su autoestima, que estaba tan baja. Eso repercutió en cuanto él no se sentía acepto de él mismo, se sentía inferior, se sentía menos. Recuerdo el momento cuando yo vine a los pies de Cristo, también me encontraba con una autoestima por los suelos, sintiéndome desvalorada, sintiéndome poca cosa. Creo que muchos hemos venido a los pies de Cristo de esta manera, porque quizás hemos escuchado voces, ¿verdad?, de nuestros formadores, de nuestros guías, sean nuestros padres, sean nuestros maestros, sea la persona quien ha estado a cargo de nosotros, que nos han hecho sentir inferiores, nos han hecho sentir que no tenemos valor, que no servimos, que somos brutos, con esos términos a veces duros que se usan en la serranía. Pareces una bestia, no sirves para nada, eres poca cosa, nunca llegarás a lograr tal o tal cosa, porque eres esto, porque eres lo otro, lanzándote palabras de muerte sobre tu vida. Yo no conozco la historia, no lo cuentan la historia de Saúl,
cómo pudo haber pasado, pero para que él haya tenido una autoestima baja, sentirse desvalorado, es porque algo pudo haber ocurrido de sí. Pero solamente con Cristo podemos llegar a tener una nueva identidad, una nueva valía, porque en Él está nuestra valía. Miren lo que pasó con Saúl. Cuenta la historia más adelante en el en el capítulo 18, cuando el rey Saúl estaba con David, y verdad, dice que venían de la guerra y David era muy aceptado, era muy elogiado, porque había victoria también cuando él estaba, ¿verdad? Él, él no aceptó, el rey Saúl no aceptó que el nombre de David pueda ser exaltado. No aceptó cuando las mujeres danzaban y cantaban, ¿verdad? Y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Él dice que se enojó, no le agradó que eso dijeran de David, porque él en esos momentos se sentía el poderoso, ¿verdad? El rey, el ungido. Y no aceptaban que otros pudieran ser mejores que él. Y eso pasa en la iglesia. Eso sucede también en la iglesia. A veces nos sentimos inferiores o como nos sentimos superiores. Yo no sé dónde tú te encuentras. No sé si estás en la lista de los inferiores o en la lista de los superiores. ¿Cómo te sientes tú, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Qué valor estás dando tú a tu vida? ¿Cómo estás valorando tú a los demás? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Si tú te estás sintiendo inferior, que no sirves, que el cargo que te dieron no es para ti, porque tú no tienes conocimiento, porque tú no sabes desenvolverte, porque tú no sabes hablar, porque no tienes educación, porque no terminaste tu secundaria, o porque no terminaste la preparatoria, o porque no fuiste a un seminario. Sientes que tú no eres la elegida para ejercer un cargo, una misión que el Señor te ha encomendado. Pero hoy quiero decirte, mi amada, mi amado, que Cristo murió aún por esas debilidades, aún por nuestra inferioridad, porque lo que Dios quiere es levantarte como hijas de un rey, hijos de un rey. Nosotros somos hijos de un rey, del Dios Todopoderoso. Eso debe ser más que suficiente para sentirnos valiosos, para sentirnos que tenemos valía, que ya no somos ese montón como antes te han podido haber hecho sentir. Quizás dices, este cargo que me ha dado la empresa no es para mí, yo creo que se equivocaron, yo creo que no sirvo para liderar, aún no tengo la edad suficiente, aún no tengo la madurez suficiente. Viña, lo único que te puedo decir, mira el rey Saúl siendo como estaba en esa condición, llamémoslo así, mental, sintiéndose desvalorado, Dios lo levantó para ser un rey. ¿Cuánto más a ti? ¿Cuánto más a ti? También lo va a hacer. Dios no hace acepción de personas. La palabra es lanzada ayer y es para hoy, para mañana y por la eternidad. Porque dice la palabra, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Nosotros tenemos que tener esa valía en Cristo Jesús. Recuerdo en mis inicios, cuando estaba yo queriendo servir, estaba ansiosa, deseosa de servir en el ministerio, pero siempre había unas reglas que tenía que seguir. Y eso tenía yo que esperar.
el tiempo. Y yo me decía, yo quiero servir, yo quiero servir. Yo no solamente me quiero quedar en mi discipulado, yo estaba siendo discipulado, ya llevaba mis 2 libros de discipulado, en ese entonces existían 4, bueno, ahora han aumentado 5 más en esa iglesia donde yo crecí, en mi iglesia madre, donde fui formada, enseñada. Agradezco a Dios por haberme llevado ahí. Y yo deseaba, hasta que un día dijeron, aquellos que siempre nos daban unos boletines informativos de todo lo que iba a acontecer en la semana, los servicios, convocaban llamado de misioneros y qué sé yo. Y en ello yo leo una partecita que decía, si deseas pertenecer a este ministerio, te esperamos hoy a las 8 de la noche. Y ahí decía evangelismo y misiones. Y yo dije, yo quiero salir a evangelizar, yo quiero salir. Era aún una bebé espiritual, pero yo estaba deseosa de servir. Y Dios que está aquí presente, el Espíritu de Dios, no me está dejando decir las cosas por decirlas, porque yo tuve una pasión por servir, una pasión por estar en los caminos del Señor ardientemente. Y aún teniendo mi 2 libro de discipulado, me subí, recuerdo, a esa salita donde nos habían convocado para la reunión. Yo estaba solita porque había llegado temprano. En eso se acerca un hermano. Él había sido el líder, yo no lo sabía. Entonces me saluda muy amablemente y yo le digo, disculpe hermano, quiero hacerle una pregunta. Bueno, yo he venido por la invitación que han hecho en el boletín, pero ¿habrá algún impedimento para que yo sirva en este ministerio? Yo dije, wow, otra vez me van a decir, no, todavía necesitas seguir avanzando. Pero él me dijo, no hermana, solamente un corazón dispuesto. Y yo le digo, yo lo tengo, yo lo tengo. Y me dijo, bienvenida hermana. Y yo desde ahí comencé a servir, comencé a hacer misiones. El Señor me llevaba a un lugar, a otro lugar, también viajaba a provincias, imagínense, ¿no? Evangelizando en las calles, evangelizando en los parques. Era una experiencia preciosa, me gustaba, me apasionaba. Yo tenía la libertad para poder hacerla en ese entonces. Y así fue, y así crecí, siendo enseñada, siendo guiada. Pero un día de ellos, un hermano que dirigía, perdón, el evangelismo, dice, bueno, pónganse para aquí, tú, a la derecha, tú, a la izquierda. Entonces dicen, los de esta fila van a liderar de ahora en adelante a los de acá. Y yo estaba dentro de la fila de los que iban a liderar. Y yo me entró un nerviosismo y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Como yo nunca he liderado un grupo, ¿qué hago? Y así que, pero yo no demostraba que tenía temor por dentro. Yo me quería hacer la valiente por dentro. Así que una hermana voltea y me dice, hermana, me dice, yo nunca he liderado, hermana. ¿Qué va a pasar ahora? Le dije, tranquila, hermana, el Señor está con nosotras. Yo me moría por dentro, pero yo dando ánimo. ¿Cuántos igual nos sentimos a veces, no? Por dentro que tenemos temores, tenemos miedo, pero estamos alentando a alguien más a que siga avanzando. Porque eso es lo que tenemos que hacer, alientar, animar a nuestros hermanos. Y así, ¿por qué? Porque yo no me sentía que podía liderar en ese momento, ¿no? O sea, sentía como que se estarán equivocando, pero bueno, Señor, tú me vas a ayudar. Y al final hubo victoria. Se ganó muchas almas, santo, para la gloria de Dios. Y bueno, desde ahí comenzó el Señor a trabajar en mi autoestima, comenzó a trabajar en esa área que estaba tan dañada, tan débil. Para poder nosotros también ejercer un ministerio, tenemos que sanar esas áreas que han sido lastimadas, heridas. Es necesario venir a la presencia de Dios para que Él lo vaya sanando. ¿Cuántas veces a mí me han querido bajar de mi ministerio? ¿Cuántas veces siervos, siervas, en vez de animarme, en vez de alientarme, han estado opacando mi ministerio? Han estado diciéndome que todavía no es el tiempo, como si nosotros
tenemos esa autoridad, ¿verdad? Para poder decir a otros, si Dios así lo quiere, que a nosotros, como le dijo Jesús a Pedro cuando le decía que seguía Juan y le dijo, ¿qué a ti? ¿Verdad? ¿Qué a ti? ¿Qué a nosotros? Si a Dios le place levantar a alguien. Si a veces estamos en esa actitud es porque también tenemos una, una actitud pobre. Tenemos también nuestra autoestima baja porque nos sentimos que van a competir con nosotros. Estamos pensando que los demás compiten con nosotros, así como Saúl se sintió que David estaba compitiendo con él, que él estaba ganando muchas batallas. No solamente eso, sino que estaba ganando el favor de los demás, aún de su propio hijo Jonathan. Dicen que Jonathan se quitó todo, o sea, era un pacto tan grande que habían hecho como amigos, que aún se quitó su capa, su escudo, su espada, todo se lo dio a él. Imagínense cómo se sentiría Saúl, cómo se sentiría. Hoy quiero animarte a ti, mi hermano, que te has sentido desvalorado, te has sentido que no tienes valor. Quiero decirte que el valor que Dios te ha dado es más que suficiente. Tú eres un ungido de Jehová. Tú eres una ungida de Jehová. Dios te ha levantado para cosas grandes, para cosas mayores. Créelo, mi amada hermana, mi amado hermano. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y también quiero dirigirme a aquellos que tienen la autoestima levantada y están opacando a los demás. Se están sintiendo superiores. Pero quien se cree superior es porque en el fondo tapa una autoestima baja. Porque quien se cree superior, o mejor dicho, quien está en un cargo más alto que otro, cuando hay humildad, él nunca va a opacar o menospreciar a alguien que esté bajo su cargo o alguien que esté menos que él. Aquel que cree hacerse mayor, hágase menor, dice la palabra. Seamos humildes, porque todo lo que tenemos no proviene de nosotros. ¿De qué nos sentiremos orgullosos? ¿De qué? Si todo, absolutamente todo, los dones, los talentos que tienes, el cargo que tienes, Dios es el que te lo ha dado. Nada te pertenece, nada nos pertenece a nosotros, mis amados hermanos. Seamos humildes, reconozcamos que sin Dios no somos nada, que solamente tenemos nuestra valía porque a Él le ha placido darnos su gracia y su favor. Que tengan una bendecida tarde. Los amo. Sigamos buscando al Señor.